Hombre al agua, capítulo 12. Fue una noche muy tranquila. Creo que todo lo que había sucedido el día anterior, desde que me había ido a nadar siguiendo a Albatros, rescatar a la joven, recordar toda mi vida, despedirme de Taylor y pensar cómo debía ayudar a la joven, me había dejado exhausto física y mentalmente. Ella seguía durmiendo cuando yo me desperté. Me levanté y salí de la cabaña para escribir en mi diario los recuerdos que había tenido. Descubrir que tenía una enfermedad incurable y rara que me llevaría al final de mis días mucho antes de lo que me hubiese podido imaginar, también causaba preocupación sobre cómo sería el regreso a mi vida, si eso llegaba a ocurrir, como había dicho Taylor. ¿Cómo podría afrontar esa situación? ¿Cómo vivir aceptando ser el protagonista de una enfermedad degenerativa y asumir la degradación acelerada de mis funciones motoras voluntarias y vitales hasta llegar al fin precoz y rápido según el diagnóstico médico? En ese momento pasé a escribir sobre cómo me sentía respecto a ello y dejé que las palabras, cuestionamientos, afirmaciones y todo lo que llegaba a mi mente saliera de mí a través de ese lápiz para plasmarse en esas hojas. ¿Habría alguna manera de curarme? La medicina actual tan avanzada no puede darme una solución. ¿Debo quedarme con ese diagnóstico fatal? ¿Debo aceptar el mensaje de que lo mejor que estaré en mi vida será hoy porque cada día la enfermedad avanza y estaré peor? Si la enfermedad que tengo no tiene cura, ¿cómo voy a elegir vivir? ¿Es posible que mi caso sea diferente? ¿Es posible que mi caso sea una excepción a la regla? ¿Es posible que mi caso sea de esos en los que la ciencia se equivoca? Sí, es posible. ¿Por qué no? Y entonces, ¿por qué parece que quería acabar con mi vida? Porque tenía mucho miedo y quería terminar con ese temor. Pero eso iba a terminar también con la posibilidad de que ocurriese otra cosa, algo inesperado que termine resolviendo mi estado de salud. O quizás no. Bueno, quizá no, pero eso no lo voy a saber si no lo intento. Y mientras lo intento doy tiempo al tiempo y me doy tiempo a mí de darme una oportunidad de hacer algo. La salud es como escalar una montaña o cruzar un mar desconocido a un destino que no vemos, pero imaginamos. La salud no es una dirección a la cual dirigirme. La salud es el regalo que obtengo por la devoción con la que cuido de mí. Es una conquista. ¿Puedo ser una excepción a las reglas de la medicina? Sí. ¿Voy a dejar la medicina de lado? No, porque definitivamente contribuye a la conquista de mi salud, pero yo debo también ayudar a la medicina. ¿Cuánto sirve un medicamento que combate un síntoma y no la raíz de la enfermedad que origina ese síntoma? ¿Cómo puedo ser una excepción a la regla? Tomando decisiones y actuando de manera excepcional. Si no lo he hecho antes, es momento de hacerlo ahora. Puedo elegir vivir como enfermo y esperar un milagro de la ciencia, o puedo elegir vivir como alguien que quiere gestar su propio milagro de sanación, y seguramente los resultados en mi vida serán todo lo excepcionales que quiero. ¿Puedo darme esa oportunidad? ¿Me la quiero dar? ¿Estoy dispuesto? No por alguien más, por mí. ¿Puedo? ¿Quiero? Sí, claro que sí. Mi cuerpo manifiesta síntomas que no me gustan, pero es su manera de comunicarme cómo se encuentra. Mi cuerpo me guía si lo escucho, y no permito que una mente temerosa interfiera con los mensajes que me quiere dar. El cuerpo nunca engaña, el espíritu tampoco. La mente puede jugar los juegos que quiera, y le daré su espacio, pero haré lo necesario para que mi cuerpo pueda hacer lo necesario también. ¿Cómo se cura un corte sangrante en la piel? Solo. Mi cuerpo lo hace por sí solo. La sangre empezará a coagularse, la herida dejará de sangrar y poco a poco avanzará su proceso de cicatrización, cerrándose, generando la nueva piel que reemplace el lugar de la herida. Nuestro cuerpo es una maravilla que puede obrar ese milagro de autorrepararse, y nosotros podemos contribuir a que ese milagro suceda o podemos entorpecer el proceso de sanación complicándolo y causando quizá más problemas. Si lavo la herida, la mantengo limpia, protegida y seca, mi cuerpo obrará el milagro de autocurarse en el tiempo que corresponda. No importa si yo deseo que se cure más rápido. El proceso de reparación hasta que la herida cicatrice dura una cantidad de días determinada, y lo que se requiere de mí es la paciencia y cuidados para que mi cuerpo pueda y haga lo que tenga que hacer. Si, por el contrario, sucede que no lavo la herida, esta queda expuesta a la suciedad, la humedad o algún daño adicional que yo ocasione por mi descuido, y entonces el proceso de cicatrización se prolongará
la posibilidad de desarrollar infecciones que compliquen la curación y que provoquen otros inconvenientes aumentará, y no se alcanzará la sanación esperada ni el tiempo esperado. No necesito concentrarme en mi sanación física para que ocurra. Mi cuerpo sabe lo que necesita y debe hacer, y lo hace solo. Necesito concentrarme en aportar lo necesario para conseguir que mi cuerpo funcione de la manera que sabe que tiene que hacerlo. Si mi alimentación física es deficiente, entonces, en el largo plazo, contribuyo a un impacto negativo en el funcionamiento óptimo de mis riñones, pulmones, hígado, corazón, páncreas, estómago, intestinos, etc. Cuando eso ha ocurrido y mi cuerpo recibe una bacteria o virus que puede desarrollar una enfermedad, si mis órganos no funcionan de manera eficiente, la enfermedad se desarrollará y, dependiendo de su intensidad, que seguramente se corresponderá con el estado de funcionamiento de mis órganos, quizá pueda poner en peligro mi vida y sea necesario acudir al uso de medicinas externas o procedimientos médicos complejos para acelerar y asegurar el proceso de sanación de mi cuerpo. Mi cuerpo necesita tiempo para hacer las cosas que sabe hacer para autosanarse. Pero si yo no lo he cuidado, quizá el impacto de la enfermedad que contraiga causará más estragos de los que mi cuerpo pueda manejar en un tiempo que no ponga en riesgo mi vida. Así que, ¿estoy en verdad dispuesto a hacer que mi cuerpo siga funcionando como esa maravilla de la naturaleza que es, y a la cual puedo potenciar de muchas maneras con mi alimentación física y mental, con mi actividad física e intelectual, con mi desarrollo emocional y espiritual? La enfermedad llega para avisarme que hay un desequilibrio entre mi cuerpo, mi mente y mi corazón. ¿Voy a hacerle caso? Dejé de escribir cuando llegué a esa última pregunta, y mi mente siguió avanzando y generando más información para mí. Entonces, pude ver claramente un cuadro con una guía de cosas que sentía que mi cuerpo me decía que podía hacer para ayudarlo. Mi cuerpo me conversaba feliz de darse cuenta de que lo escuchaba. La imagen era muy nítida en mi mente y me hizo sentir como debió sentirse Arquímedes cuando pronunció su famoso Eureka. Tenía varias ideas de qué podía hacer para recuperar mi salud. Dibujé un cuadro rápidamente para mantener presente la imagen que tenía en mi mente y conservarla, y escribí en él algunas palabras que me ayudaran a elaborar después lo que tenía que hacer. Respiración, movimiento, agua, comida, higiene, sueño, aprender, enseñar, leer, crear, meditar, inspiración, conexión, amor. Tenía la certeza de que el desarrollo y aplicación consciente de cada uno de esos puntos en mi vida podía llevarme a obtener lo que necesitaba para la recuperación de mi salud, y eso me emocionaba. Escuché la voz de la joven que me saludaba y se acercaba, así que cerré mi libro como si estuviese cuidando un tesoro, aunque todo lo relevante y clave que quería escribir y desarrollar en él todavía estaba en mi mente a punto de saltar. «Buenos días, señorita», exclamé muy contento. «Buenos días, señor. Estás muy feliz hoy, eso me gusta», exclamó ella sonriente. «A mí también me gusta. ¿Qué ha sucedido? ¿Encontraste dónde estamos y ya sabes cómo nos iremos de aquí?» «Sí, estamos en una isla de la Polinesia Francesa. ¿Puedes creerlo? Solo tenemos que cruzar 300 kilómetros de mar para llegar a la isla de Bora Bora, donde encontraremos hoteles 5 estrellas de playa que no podremos pagar, pero que seguramente nos darán atención de cortesía cuando lleguemos heroicamente después de sobrevivir nuestra travesía, salvándonos de las corrientes marinas, tormentas y tiburones hambrientos. ¡Nada menos! ¡Vamos!», respondí con toda la emoción que pude para hacer creíble mi actuación. Ella no pudo menos que empezar a reírse a carcajadas, entendiendo que se trataba de una broma matutina. «Te lo digo en serio. Solo necesitamos encontrar una calabaza para que tu hada madrina la convierta en un gran catamarán en el cual surcaremos el Océano Pacífico», insistí, continuando con la broma. «No hay problema», gritó ella divirtiéndose y corrió hacia la cabaña. De pronto regresó y puso sobre la arena un objeto de madera que me sorprendió. «¿Para qué queremos una calabaza si tenemos un catamarán polinesio? Lo encontré en una caja», dijo ella siguiendo mi juego. «Es genial. Al menos así le será más fácil el trabajo a tu hada madrina. Solo tiene que agrandarlo y no pasar por la dificultad de convertir una fruta en una embarcación». Ambos nos quedamos riendo ruidosamente. Desde que había llegado a la isla no me había reído así, y ahora lo estaba haciendo de tal manera que hasta me dolía la barriga. Parecíamos dos niños jugando con nuestra imaginación sin límites, sin cuestionamientos de factibilidad, dejando que vuelen nuestras ideas una tras otra y que nos envuelvan en su halo mágico. Abrí mi libro y escribí en el cuadro «Reír y jugar». «¿Qué escribes?», me preguntó al notar lo que estaba haciendo.
Se me ha ocurrido algo y no quería que se me escape, así que lo escribí en mi libro. ¿Puedo saber qué cosa es? Antes de explicarle lo que había escrito, le conté lo que había descubierto de mi vida sobre esa enfermedad rara degenerativa que en teoría terminaría con mi vida en poco tiempo y sobre lo que quería hacer con eso. Le di mi libro para que leyera lo que había escrito esa mañana en él, y ella lo hizo con mucha atención. Soy Vanessa, sí, ese es mi nombre, exclamó después de unos minutos de lectura ininterrumpida. Emocionada, me devolvió mi libro y empezó a caminar frenéticamente de un lado a otro, volviendo sobre sus pasos y hablando consigo misma en voz baja y de pronto en voz alta nuevamente, sin dejar de sonreír. No la interrumpí y esperé a que se detuviera hasta que quisiera hablarme. ¿Por qué dijiste que estábamos cerca de Bora Bora? Me preguntó. No lo sé. Pensé en la balsa de Taylor y eso produjo otro pensamiento que me hizo recordar a los navegantes de la Polinesia, y me vino a la mente el nombre de la isla. ¿Qué tiene que ver eso contigo y con tu nombre? Vanessa me explicó que esa mañana, cuando se había despertado y yo estaba afuera de la cabaña, ella se puso a buscar más pistas entre los cajones, libros y objetos que ahí había, y en una caja encontró ese catamarán de juguete de madera. Lo sintió familiar, y por eso, cuando yo empecé a jugar con mi broma de Bora Bora, eso la condujo a seguirme a ver qué más salía de ese juego y comenzó a tener recuerdos incipientes de su vida. Así, cuando ella leyó lo que yo había escrito sobre las enfermedades, recordó a su padre y una experiencia con él en un viaje a la Polinesia francesa, en el cual él había conseguido un catamarán para navegar por allí de paseo con su esposa y Vanessa. Su padre había bautizado el catamarán con el nombre de Vanessa, como ella. Eso había sido cuando ella era una adolescente. Su padre falleció tiempo después debido a una enfermedad desconocida cuando ella era una joven estudiante de medicina y nadie había podido hacer nada para evitar su muerte. Son recuerdos difusos, pero sí estoy segura de que yo era estudiante de medicina cuando él falleció y que quería hacer algo por él y no supe qué. A él le gustaba mucho bromear y jugar a cualquier cosa que nos hiciera reír. Sé que hay más, pero eso es todo lo que he recordado hasta ahora. Me sorprendieron las coincidencias que habían terminado ayudando a que Vanessa recordara su nombre y unos primeros recuerdos de su vida. Era un buen punto de partida y, además, veía que ella se sentía bien. No estaba melancólica ni triste, sino emocionada y motivada. Aproveché el momento para ofrecerle ir a nadar en el mar y ella accedió. «Estás cojeando», me dijo al notar mi dificultad al caminar. Sí, la larga caminata de ayer no me sentó muy bien, que digamos. Me pesan las piernas, pero ya estoy acostumbrándome y al menos no pierdo el equilibrio con la frecuencia con la que me ocurría al principio. Llegamos a la playa y dejé mi camiseta en la arena para irme al mar. Vanessa se sentó y me dijo que prefería no bañarse, que solo quería estar ahí sentada y descansar al sol. La dejé y entré al mar. Era raro no estar ahí con Taylor y me pregunté cómo estaría ahora. Me había ayudado tanto en mi reconciliación con el mar y a resolver mi amnesia que lo extrañaba. Apenas entré al agua noté que la marea estaba alta y que había un oleaje inusual. Viéndose los acantilados era muy fácil notar la espuma de las grandes olas que se estrellaban contra las rocas. Nadar como lo habíamos hecho antes con Taylor o como lo había hecho el día anterior siguiendo a Albatros no iba a ser posible sin correr peligro. Decidí quedarme en la playa a correr olas y el tiempo fue pasando sin darme cuenta. Corría una ola, después otra. Llegaba cerca de la orilla y luego volvía hacia las olas para alcanzar la siguiente. Subía y bajaba las olas, me sumergía, volvía a aparecer. Estaba haciendo lo mismo que hacía con mis hermanos cuando éramos adolescentes y hasta podía imaginármelos conmigo. Perdí la noción del tiempo de la misma manera en la que lo hacía en esos años. El día parecía eterno en el mar bajo el sol del verano de los domingos, y nosotros queríamos aprovechar todo el tiempo posible hasta que se pusiera el sol, que era el momento en el que mi madre nos llevaría de regreso a casa. Volví a intentar hacer tirabuzones con los brazos extendidos mientras bajaba las olas como lo hicimos con Taylor el día anterior. Primero hice uno, después dos y llegué hasta tres. Justo cuando intentaba hacer el cuarto giro, la ola se cerró demasiado rápido y quedé casi boca arriba y de espaldas, así que la ola terminó revolcándome, pero de una manera graciosa y sin consecuencias. Me reincorporé riéndome por la manera tan rara en la que había terminado de correr esa ola y volví a buscar la próxima. Mis intentos por hacer los cuatro giros sobre la ola siempre terminaban con ella cerrándose antes de que yo pudiera terminarlos y nuevamente terminaba siendo revolcado. ¿No puedes hacer cuatro?, me pregunté a mí mismo en voz alta
imitando la voz de Taylor y simulando que él estaba a mi lado riéndose por mis intentos fallidos. Parece que no, me respondí también en voz alta, pensando que las olas no eran lo suficientemente grandes para demorarse el tiempo que necesitaba yo para hacer los 4 giros que quería. Entonces intenta hacer 5. Este fue el pensamiento que tuve en ese momento que me retaba a intentar un poco más de lo que estaba probando hacer y que no me funcionaba. Reconocí en mí esa manera de ser. Estoy intentando hacer algo difícil para lo cual la valla ya está de por sí puesta a una altura considerable y, antes de probarme que puedo hacerlo, yo mismo me lo pongo más difícil elevando la valla un poco más. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 5 o 6? ¿Por qué no 10? Seguí preguntándome, pero ya no de manera retadora, sino reflexiva. No tienes que contar las vueltas. Solo haz todo lo que sientas hacer y déjate llevar, me dije un tanto sorprendido por la conversación que se desplegaba en mi mente. Cuando vino la siguiente ola, ya no me concentré en hacer 4 giros, sino en empezar a girar ni bien tomara la ola y seguir girando y prestando atención a cada giro, a cada movimiento de ese momento, al latido de mi corazón en ese instante. Ni siquiera me preocupé de contar los giros que había hecho cuando finalmente la ola se cerró, conmigo en posición para salir con ella rumbo a la orilla, y yo no cabía de la felicidad por las sensaciones increíbles que había tenido mientras giraba viendo el cielo, la ola por cerrarse, las gotas de agua de mar salpicando, nuevamente la playa para volver al cielo, la ola, la playa, y siendo capaz de apreciar cada imagen con la lentitud de un video reproducido cuadro por cuadro al antojo del interesado en ver los detalles. Así sucede cuando te vuelves parte del entorno en el que estás, lo reconoces, respetas y fluyes con él con tu cuerpo, mente y corazón. Así es cuando no estás en una lucha o en un enfrentamiento contra el escenario y la situación que vives. Así es cuando no fuerzas las cosas. Todo tiene que ver con la manera en la que nos interrelacionamos con nuestro entorno y el momento que vivimos. Tiene que ver con la forma en la que fluimos con la vida haciéndonos parte de esa energía universal que nos rodea y no oponiéndonos, resistiéndonos o luchando contra ella. Si estamos en sintonía con nuestro entorno, todo fluye y vemos que somos capaces de disfrutar de las situaciones y experiencias hermosas que hemos soñado tener. En esos momentos, cuando alineamos nuestro cuerpo, mente y corazón, es que abrimos la puerta de par en par para que aparezca nuestra intuición. Ella es nuestra brújula interior, la que sabe cuál es el norte de nuestra existencia. Es a quien debemos escuchar, porque es la voz de nuestra esencia. Estas fueron las palabras que vinieron a mi mente, clara y espontáneamente después de correr esa última ola. Pensé en la enfermedad que tenía, en la pelea externa con médicos, exámenes, resultados y pronósticos, y en la pelea interna con mi propia preocupación, frustración, miedo, falta de fe y esperanza. Quería que alguien me dijera cómo vencer a mi enfermedad, y como eso no sucedía, entonces yo había querido ganarle llevando mi vida a un límite. ¡Qué equivocación más grande la mía! Ahora lo entendía. Tenía que dejar de pelear con lo que me estaba sucediendo y permitirme ser parte de esa ola llamada enfermedad rara, y aprender a fluir con ella, aprender las cosas que me iba a enseñar, y disfrutar agradecido la oportunidad de seguir vivo para aprender las lecciones que necesitaba aplicar. Salí corriendo del mar rumbo a la orilla para buscar mi cuaderno y escribir lo que estaba seguro tenía que poner en papel sin más demora. Llegué al lugar en el que estaba Vanessa sentada y vi que tenía mi cuaderno en sus manos. ¿Qué fue eso?, me preguntó sorprendida. ¿Qué fue qué?, pregunté yo sin saber a qué se refería ella. Te conté 7 giros sobre esa ola antes de que se cerrara. Increíble. Me quedé impresionado porque, al final, no había contado los giros y estaba feliz por cómo me sentía por lo que había descubierto de mi actitud con la enfermedad. Sentía que tenía todo lo que necesitaba para plantear los cambios en mi vida que eran necesarios para fluir con mi entorno, con la enfermedad incluida, y disfrutar cada día en el camino a la reconquista de mi salud. Gracias, fue una ola maravillosa y me dejó un regalito que tengo que escribir ahora mismo. Le pedí mi libro a Vanessa y todavía chorreando algunas gotas de agua de mar, me puse a escribir lo último que había venido a mi mente al terminar de correr esa última ola. Añadí fluir e intuición a la lista de palabras que había escrito antes y luego dibujé una tabla en la que puse todas esas palabras en una columna y escribí lo que consideraba era necesario para entender lo que debía hacer para incorporar todo eso que, estaba seguro, contribuiría a mi bienestar. Es un plan imperfecto, pero es un plan, exclamé contento
después de pasar como 15 minutos haciendo mi primer boceto de lo que para mí era mi plan para recuperar la salud y la alegría de vivir. Claro que todavía tenía que desarrollarlo más, pero ya tenía todas las ideas y conceptos que debían componerlo. Leí tu libro, dijo Vanessa al verme tan entusiasmado. Bueno, lo dejé en tus manos, así que supongo que tienes la excusa perfecta para decirme que no has violado mi intimidad, le dije con una sonrisa. Pero también escribí en él, solo que lo hice en las hojas finales. Espero no te disgustes, pero si lo haces, es tu problema y no el mío, me dijo como siempre, retando mi sentido del humor. Decías que no naciste para escritora y que no escribirías en un libro de estos, así que no me disgusta que lo hayas hecho en el mío. Por el contrario, es todo un honor para mí que hayas decidido dejar unas líneas en las hojas de mi libro, comenté no con sarcasmo, sino con genuino gusto. Leer tu libro me hizo recordar más cosas de mi vida, y, aunque me pareció extraño, sentí que tenía que escribir. Hice un gesto a Vanessa como pidiéndole permiso para leer lo que había escrito, y ella se rió exageradamente. Es tu libro. ¿Cómo me vas a preguntar si puedes leer lo que escribí en tu libro? Pasé las hojas del libro y llegué hasta la última, en la cual encontré el párrafo que había escrito Vanessa. Siempre que aparece un problema, queremos resolverlo. Queremos resolver nuestros problemas o los de otros haciéndolos nuestros, y olvidamos que existen ciertos problemas en los que no se requiere acción nuestra para ser resueltos, e incluso hay algunos que simplemente no deben ser resueltos. Debemos aceptarlos, conversar sobre ellos, pero no siempre se trata de resolverlos como si fueran un estorbo que queremos sacar del paso. Cuando llueve, tú quieres evitar mojarte, pero las plantas agradecen el agua que cae del cielo. Cuando llueve, a veces necesitamos mojarnos antes de pensar en cómo lo evitamos. Hay problemas que tenemos que vivir, no resolver. Hay enfermedades en las que nuestro enfoque debe ser vivirlas y no curarlas. La curación llegará porque aprendemos de la enfermedad y ayudamos a nuestro ser como un todo a crecer. No es resignación, no es aceptar la enfermedad sin más porque no hay remedio. Es aceptarla porque es un evento que nos trae lo que necesitamos en ese momento de nuestra vida, y lo entenderemos si no nos oponemos y abrimos cuerpo, mente y corazón para recibir lo que nuestro espíritu, nuestra esencia, necesita para continuar nuestro desarrollo. Lo escrito por Vanessa guardaba relación con lo último que yo había escrito sobre el fluir y la intuición. Fue increíble la similitud de pensamientos, casi en el mismo momento. Es una inesperada coincidencia, dije. Creo que a estas alturas ya sabes que lo que se nos ocurre en realidad no tiene título de propiedad con nuestra firma impresa en él. Cuando despertamos nuestra intuición, nos ponemos en sintonía con todo lo que nos rodea, el universo del que somos parte, con la fuente de la vida, con la energía suprema, con Dios. Ponle el nombre que quieras, ponle el que te haga sentirte cómodo. Nosotros solo somos vehículos de lo que necesita manifestarse en el plano de nuestra existencia para que tomemos conciencia y nos sirvamos de esa manifestación al igual que otros. No pareces la Vanessa con la que había estado conversando antes de venir a la playa, comenté sorprendido por el cambio que notaba en ella. Su manera de expresarse y las cosas que decía eran muy diferentes. Sigo siendo yo, solo que recordé mucho de mi vida mientras leí tu libro y me fui encontrando conmigo, con la persona completa que soy, no con solo una parte de mí, esa que has conocido y que se oponía a todo lo que decías. Dejé mis estudios de medicina después de que mi padre falleció. Su muerte fue un golpe demasiado duro para mí y para mi madre. Ella cayó en depresión y al poco tiempo le diagnosticaron cáncer. La vi consumirse por esa enfermedad que se la llevó en apenas un año, y prácticamente no pude hacer nada para ayudarla, al igual que había sucedido con mi padre. Fui testigo del sufrimiento y dolor de mi madre hasta el día en el que murió. Me quedé sola después de su muerte, tenía 23 años. Trabajaba ayudando a unos agentes inmobiliarios a vender y alquilar casas y departamentos, y me sentía completamente vacía. Pensaba que podía volver a la universidad para completar mis estudios de medicina, pero no estaba segura porque necesitaba seguir trabajando para generar ingresos. Entonces conocí a una gitana que se ofreció a leerme las cartas para ayudarme a decidir qué hacer. Yo quería saber si debía retomar mis estudios de medicina y pensé que ella me leería mi futuro y entonces yo decidiría. Después entendí que esa no es la manera en la que funcionan esas cosas y que nuestro destino no está escrito en piedra como el guión de una película de la cual somos protagonistas
y alguien que lee las cartas nos dirá con certeza lo que va a pasarnos. Así no es nuestra vida. Lo que necesitamos es despertar nuestra intuición, escuchar esa vocecita interior que el ruido del mundo exterior muchas veces silencia. Necesitamos disminuir ese ruido de fondo que llega a nosotros de varias maneras en forma de distracciones, vicios, modas, costumbres. Cuando lo conseguimos y despierta nuestra intuición, somos conscientes de la dirección que señala nuestra brújula interior y entonces descubrimos el propósito de nuestra vida. Comprendí que si me quedaba haciendo lo que conocía, si me quedaba en la comodidad de lo conocido y confortable, no podría expandir mi entendimiento de la vida y de lo que yo puedo hacer aquí para mí y con los que cruzo mi camino. Quería ser médico porque quería ayudar a las personas y, con lo que sucedió con mis padres, sentí que no bastaba el tratamiento médico orientado a resolver síntomas o a descubrir el origen físico de la enfermedad del paciente y extirparlo con una cirugía o resolverlo con un tratamiento médico específico. Tenemos un cuerpo, pero no somos un cuerpo. No hay cirugía que pueda descifrar mis pensamientos. También tenemos una mente, pero no somos una mente. Somos el espíritu que genera esos pensamientos que nuestra mente manifiesta y que también impactan en nuestro cuerpo. Entonces quise buscar una manera de ayudar a las personas de forma integral, porque me convencí de que antes de llegar a la necesidad de ser atendidos por la medicina, porque a veces llegamos a un punto en el cual es necesario y mandatorio, hay mucho que podemos hacer para mantener, mejorar y reforzar la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente. Así entré en el mundo desconocido de lo que llaman medicina alternativa o sanación holística. Estudié, aprendí y practiqué en mí misma o enseñando a otros diferentes prácticas y terapias que pueden sumar en el proceso de sanación integral de una persona. También estudié varias de las principales religiones de nuestro planeta, para conocer sus orígenes y entender cómo llegaron a nuestros días y de qué manera se arraigaron en nuestra vida definiendo los pasos que damos y los que no daremos por prejuicios condicionados por ese arraigo. Me interesé en estudiar la cultura de algunas tribus primitivas que siguen viviendo hoy de la misma manera en la que lo hacían cientos de años atrás y que habían desarrollado su propio sentido sobre la vida sin ser parte de lo que conocemos como evolución y modernidad. Me preguntaba si cada una de esas prácticas, disciplinas, técnicas, terapias, religiones y culturas podía sumarme en mi búsqueda para comprender la salud integral o si podía funcionar por sí sola. Con el tiempo llegué a una conclusión: ninguna es mejor que otra, ninguna es la correcta o la incorrecta, pero todas pueden contribuir con el bienestar mental de las personas y, a veces, solo hace falta una de ellas para que se convierta en la puerta que necesitamos abrir, con la que nos sentimos identificadas, con la que nuestra intuición nos dice que vale la pena el viaje para descubrir lo que nos puede aportar. A veces no resuena con nosotros y nuestra intuición nos dice que ese camino no es para nosotros. Bueno, con todo lo que te acabo de contar, yo empecé a diseñar lo que me parecía podía ayudar en esa búsqueda por el bienestar y la alegría de vivir, como le llamas tú. Traté de quitarle el halo misterioso, ceremonial y esotérico que en algunos casos vuelve algo tan simple y cercano en algo tan complejo y distante. Con muy poco en cuanto a respiración, meditación, nutrición y ejercicios, pero con gran compromiso, se puede lograr muchísimo e intenté ayudar a otros basándome en todo eso para terminar descubriendo que no servía para nada, porque la mayoría de las personas quiere tener una vida mejor sin que eso involucre un cambio radical y profundo en ellas mismas. Ellas quieren que todo pase como se lo imaginan con un abrir y cerrar de ojos. Quieren que su problema de salud se los resuelva otra persona con una medicina o tomando una pastilla milagrosa y no se dan cuenta de que el milagro son cada uno de ellos. Me decepcioné conmigo por creer que podía ayudar y olvidé que hay personas que no quieren ser ayudadas en primer lugar. Me di cuenta de que, en el fondo, yo no me estaba ayudando primero a mí, y si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ayudar a otros? Entonces, quise hacer borrón y cuenta nueva, y empezar de nuevo, pero no sabía cómo. Se me ocurrió hacer un viaje y unos amigos me invitaron a pasear en barco por unos días para despejarme y aclarar mi mente. La verdad es que estaba desorientada, no sabía bien qué quería hacer y me sentía mal conmigo. Salí con ellos en el barco y cuando estábamos en alta mar hubo mal tiempo. Cuando quisimos volver a la costa se hizo muy difícil. Todos teníamos miedo y nos gritábamos entre nosotros echándonos la culpa entre todos por lo que estaba pasando. Fue difícil calmar a dos de nuestros amigos hombres que empezaron una fea pelea. En medio de todo ese alboroto, quisimos separarlos y no sé cómo caí por la borda.
Mi última visión fue el barco alejándose sin que mis amigos pudieran hacer nada por mí. Después de eso no recuerdo más hasta que aparecí entre las olas de esa playa en la que me rescataste, dijo Vanessa y con esto terminó de contarme su historia. En muy poco tiempo ella había recordado la mayor parte de su vida, y en realidad, aunque ella no lo veía así, yo seguía pensando que Taylor tenía razón en lo que me había dicho sobre lo que nos ocurría a quienes llegábamos a la isla. ¿Y crees que la corriente marina te trajo a esta isla? Le pregunté. Sí, respondió. Entonces tú debes saber más o menos por dónde estamos. No podrías haber sobrevivido flotando en el mar tantos días como para alejarte demasiado del lugar en el que estabas con tus amigos. ¿Por dónde estabas navegando? Por la costa española en el mar Mediterráneo. Pero esta parece ser una isla tropical, no una isla en medio del mar Mediterráneo, ¿no te parece? Vanessa se quedó pensativa. Ella sabía que yo tenía razón, pero le costaba admitirlo. ¿Has estado antes en una isla tropical? Me preguntó y me dejó desarmado, pues nunca había estado en una. Cuando respondí negativamente, ella rió diciéndome que ella sí. Ella había estado en Bora Bora, así que no era yo quien estaba en condiciones de confirmar mi teoría. Sí, tiene toda la razón, señorita. Al final eso no cambiará nada, ya que igual no tenemos una embarcación y tampoco sabemos en qué dirección tendríamos que navegar si pudiéramos hacerlo. A ella le encantaba ser la ganadora de las discusiones, así que dejamos de lado la conversación sobre el origen de la isla para regresar a la cabaña a preparar nuestra comida.